En Caracol Radio hablamos de libros y hablamos con los protagonistas de los libros, con los autores. Lorenzo Silva, bienvenido a Caracol Radio. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Bueno, Púa, diríamos en Colombia, es algo así como alguien pícaro, como alguien que que es tiene muchas estrategias para hacer las cosas. ¿Cómo describe usted Púa? ¿Qué es Púa? En España significa algo parecido. De hecho, la palabra referida a persona está recogida en el diccionario de la Academia como persona sutil, astuta. Yo diría que en España quizá tiene una connotación, también depende de la entonación, ¿no? Un poco más negativa, ¿no? Es alguien sutil, astuto para mal, no para hacer el bien, sino siempre para hacer el mal. Y esa es la razón por la que mi personaje acaba recibiendo este nombre de guerra. Es un nombre de guerra que además le ponen otros, no es un nombre que él elija. En la novela, por cierto, prácticamente todos los personajes aparecen designados por sus apodos y son apodos que siempre tienen alguna connotación negativa y que siempre les han puesto otros. Es una manera de recoger una palabra muy breve, creo que es el título más breve que he puesto y el más breve que nunca podré poner, el carácter del personaje y también su historia, porque él no es Púa desde el principio, él llega a ser Púa. Si llega a ser Púa es porque algo hay dentro de él que le predispone para ello. Pero finalmente lo que cuenta la historia es como alguien que podría haber tenido una existencia normal, una existencia corriente, una existencia que además en su caso estaba vinculada pues, al estudio, a la lectura, incluso a la escritura, se acaba convirtiendo en el soldado de una guerra sucia contra una organización terrorista. El nombre en cierto modo condensa su carácter y su historia. En Colombia en los últimos 40, 50 años estamos muy relacionados con los alias, que sería el alias sería Sí. Púa en este caso. Estamos muy relacionados con las personas que estuvieron en la parte oscura de la historia, se integran a la sociedad, tratan de dejar atrás su pasado, pero por alguna circunstancia les regresa cada día o cada tanto les regresa esa historia. En este caso, Púa puede ser lo equivalente en Colombia a un paramilitar desmovilizado. Sí, es lo que sería. Es alguien que ha luchado bajo las instrucciones de quienes dirigen el Estado, alguien que ha luchado bajo el paraguas del Estado, se podría decir así, pero que paradójicamente a lo que se ha dedicado es a infringir las leyes del Estado, a infringirlas en cuestiones tan graves como torturar o matar. Es una enorme paradoja, ¿no? Que alguien sirva al Estado saltándose sus leyes cuando un Estado no es más que sus leyes. Entonces, sí, este personaje encarna esa paradoja, encarna esa contradicción y encarna también esa transformación, ese estigma, esa huella irreversible, esa cicatriz, que es una pregunta filosófica que él se hace y, por cierto, él responde en sentido negativo respecto de sí mismo, de si quien ha llevado a cabo estas acciones puede volver a ser una persona completamente normal, puede resocializarse por completo. Él, en la primera línea del libro, dice: soy una mala persona. Asume que quien una vez pues ha torturado a un semejante indefenso, quien ha maniobrado, conspirado para que otra persona la asesine de traición, quien él mismo se ha encargado en primera persona de deshacerse físicamente de otro ser humano, no puede volver a ser alguien como los demás. Esta es una pregunta que además tiene que ver con un debate que he visto que está en Colombia, pero también está en España, respecto de las posibilidades de reinserción en la sociedad de los exterroristas o de los exdelincuentes en acciones de guerra sucia estatal o paraestatal, ¿no? ¿En qué medida alguien, no cabe ninguna duda, por lo menos con arreglo a la ley penal española, de que una persona que cumple su pena puede volver a la sociedad y vuelve a disfrutar de sus derechos civiles y políticos? La cuestión para mí, y ahí en España se ha dado un caso recientemente, que la propia sociedad española e incluso la propia fuerza política que lo intentó ha respondido en sentido negativo, es si alguien que, por ejemplo, cometió un asesinato o estuvo implicado de forma directa en un asesinato puede presentarse para ser alcalde o concejal de la ciudad donde vivía el asesinado. Hubo un partido político, EH Bildu, que presentó a varias personas que reunían este perfil a las elecciones y ante el escándalo que eso provocó en la sociedad vasca y en la sociedad española, decidieron ellos voluntariamente retirarse. Es decir, podrán recobrar la libertad, podrán montar una empresa, tener un trabajo, pero ser alcalde, ejercer una magistratura que te convierte en referente de tu sociedad, ¿puede ser referente de una sociedad alguien que asesinó a un vecino por la espalda? Sí. Lorenzo, a Púa lo que lo lleva a tomar las armas, a tomar esas acciones, es la muerte de su hermano pequeño siendo niño, todavía la víctima.
Eso es algo que ha causado mucho repudio en cualquier sociedad, cuando los Mm, niños son las víctimas o sí. cuando las mujeres son víctimas de los actos terroristas. ¿Es eso lo que desencadena esa ira del personaje que después se convierte en púa? Absolutamente, porque ese acto para mí es un poco la prueba del 9 o la prueba del algodón, ¿no? De cuando, incluso de la propia legitimidad y la propia justicia de una causa. Uno puede admitir, con todo lo crudo que eso sea, que en la muerte en combate de combatientes que se disparan cara a cara, pues puede formar parte de la defensa de una causa justa. Uno, a lo mejor forzando un poco la máquina, puede entender que la muerte a traición de soldados enemigos, porque uno combate en un ejército que está en inferioridad de condiciones o en inferioridad de armamento, puede ser legítima, ¿no? Pero, ¿qué causa justa puede autorizar el asesinato deliberado de un niño? Ujú. Y esto, por ejemplo, es algo bueno, que en el caso del terrorismo que durante medio siglo sacudió a la sociedad española, el terrorismo de ETA se produjo en cerca de una veintena de ocasiones. Sí. ETA asesinó a cerca de una veintena de niños, pero no por accidente, no por azar, no sin saber, sino sabiendo que iban a morir niños. En algún caso sin saber si iban a morir 20 o 30, y finalmente acabaron muriendo 6, pero arriesgándose a matar a 20 o 30. Y cuando se les confrontaba con esta acción, lejos de retractarse, de decir ha sido imperdonable, de abrir una reflexión, lo que intentaban era buscar justificaciones de por qué era legítimo matar a esos niños. Creo que ese es el momento en el que la legitimidad y la causa de algo se desmorona completamente, ¿no? Y ese es el detonante de la transformación de mi personaje. Ujú. Él es un estudiante que está terminando la universidad y que está pensando en su trabajo, y lo último que piensa es integrarse en un servicio de información para dedicarse a la lucha antiterrorista, que es finalmente lo que hace. Pero su hermano, que es un chaval de apenas, un chaval adolescente, cuando vuelve del instituto, pasa al lado, lamentablemente, de un coche bomba que está preparado para matar a una persona en el mismo momento en el que llega el objetivo. El terrorista no lo duda, aprieta el detonador, acaba con su objetivo, pero acaba con ese niño Ujú. al mismo tiempo, sin pestañear. Eso es algo que además ha sucedido en mi país sin ir más lejos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que le remueve y le dice internamente a este hombre, que además es joven y todavía pues no tiene experiencia de la vida, eh, no solo tengo que luchar contra esta organización, sino que cuando le proponen que esa lucha vaya más allá de los límites de la legalidad, incluso sienta un deber moral de traspasarlos. Hay un momento de la novela en que él razona, ¿quién soy yo para salvar mi conciencia cuando mi hermano, que era un inocente, lo ha perdido Ujú. todo? Cuando mi familia lo ha perdido todo. ¿Quién soy Ujú. yo para salvarme de lo que ha destruido? La novela comienza con un Púa ya desmovilizado en una vida que él cree que ya es tranquila, que ya ha dejado atrás esa etapa de violencia. Recibe el llamado de un amigo de Mazo y ahí queda como entre la espada y la pared si seguir cosechando o seguir alimentando ese perfil de persona buena que ya está Mm, reintegrada o regresar a sus mm. andanzas. ¿Qué otros personajes, además de Mazo y de Púa, están en la novela y que le llaman la atención o que nos sugiere que los tengamos Mm. muy en cuenta? Pues yo sugiero que se mire después de ellos dos, al personaje de Vera, la hija de Mazo, veinteañera, que sabe y comprende poco de la vida de su padre, que además está completamente enfrentada con él y que en cierto modo representa una nueva generación que está desconectada de las andanzas de sus mayores y que también siente un cierto rechazo hacia el mundo de sus mayores porque vive en otro mundo distinto en el que tiene que buscarse la vida a su manera y en el que las categorías de sus padres no sirven prácticamente para Ujú. nada. En el fondo es un personaje que se convierte en una metáfora del eterno conflicto intergeneracional, que en determinados momentos es más agudo. Yo creo que en este momento que vivimos el conflicto intergeneracional, por lo menos en mi país, pero también en muchos otros, es muy agudo. Hay una distancia muy grande de comprensión entre las generaciones. También ha mediado la tecnología, hay una serie de transformaciones muy radicales de los últimos tiempos, la crisis económica, que ha sido especialmente severa en este siglo XXI y ha azotado especialmente a los más jóvenes, Ujú. con lo que Vera representa, en cierto modo, esa incomprensión y, paradójicamente, Púa tiene que convivir durante toda la parte de la presente de la novela con esa hija de su amigo, que es una persona con la que no se entiende, que además siente un rechazo visceral hacia él y que tiene que, bueno, pues mantener una conversación con ella hasta el punto de que deben incluso dormir en la misma habitación por razones de seguridad, Ujú. con lo que convive con alguien físicamente, con alguien que realmente vive en un planeta distinto. Y hay otros personajes que, bueno, para mí quizás son interesantes o significativos porque también se convierten en piezas simbólicas de la alegoría,
que son araña, que es el ingeniero, el manipulador, ¿no? Y uno, que sería o representaría ese nivel superior que toma las decisiones, pero finalmente siempre queda independiente. Lorenzo, gracias por estos minutos en esta conversación sobre Púa, su más reciente novela. Lorenzo Silva, gracias. Gracias, un placer.